Hoy vamos a hablar de unas reglas súper importantes, unas que se encargan de que nuestros datos estén siempre limpios y sobre todo que sean confiables. Son como los héroes anónimos del mundo de los datos. ¡Arranquemos! Ok, para empezar hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en un mundo sin ningún tipo de reglas, una base de datos donde todo vale. El resultado sería, un caos total de información que no sirve para nada. Y aquí lo vemos claramente. Por un lado tenemos el caos absoluto. Datos que no sirven, en los que simplemente no se puede confiar. Y por el otro lado vemos orden, vemos integridad. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues un conjunto de reglas. En el mundo de SQL a estas reglas las llamamos constraints o restricciones. Entonces, ¿qué son exactamente estas reglas? ¿Cómo funcionan estos guardianes que protegen la integridad de nuestros datos? Vamos a verlo. Bueno, en términos simples, los constraints son las leyes que una tabla en una base de datos tiene que obedecer sí o sí, no son negociables. Se aseguran de que cualquier dato que se quiera meter, actualizar o cambiar cumpla con ciertos criterios que definimos. Muy bien, vamos a empezar por lo más básico, por el primer nivel de defensa. Hablemos de esas reglas que se aplican directamente a cada campo o columna de una tabla. La primera y quizás la más sencilla de todas es not null. Como su nombre lo indica, esta regla es súper directa. Una columna que tenga esta restricción simplemente no puede quedar vacía, nunca. Es fundamental para datos esenciales. Imagínense de qué nos sirve el registro de un usuario si no tenemos su email. Bueno, not null se encarga de que eso no pase. Y fíjense qué fácil es poner esta regla en práctica. Es básicamente decirle a la base de datos, oye, este campo de aquí es obligatorio, no aceptes nada si viene vacío. Así de simple. Ahora pasemos a la siguiente, unique. Esta restricción es clave para evitar duplicados. Lo que hace es asegurarse de que cada valor en una columna sea, único. No puede haber dos filas con el mismo dato. Pensemos en un DNI, un número de pasaporte o un nombre de usuario. Sería un desastre si se repitieran, ¿verdad? Unique lo impide. Luego tenemos la restricción check, que es un validador súper potente. Con esta regla nos aseguramos de que un valor cumpla con una condición que nosotros mismos definimos. Por ejemplo, podemos decir que el precio de un producto no puede ser un número negativo, o que la calificación de una película tiene que estar entre 1 y 5. Básicamente, es la forma de meter la lógica de nuestro negocio directamente en la base de datos. Y esto es muy interesante, porque lo que estamos haciendo es llevar una regla de negocio, algo de puro sentido común, y ponerla directamente en la estructura de la base de datos. ¿Qué ganamos con esto? Que la protección es total. No dependemos de que la aplicación que se conecta a la base de datos haga la validación. La base de datos misma no va a permitir un dato incorrecto. Y para cerrar este primer grupo está la restricción default. Esa es como nuestra red de seguridad. ¿Qué pasa si alguien se olvida de llenar un campo al crear un nuevo registro? Bueno, si ese campo tiene un valor default, la base de datos lo rellena automáticamente. Por ejemplo, podríamos definir que el estado de una cuenta nueva sea pendiente, por defecto. Súper útil para simplificar las cosas. Muy bien, ya vimos las reglas que se aplican a campos individuales. Ahora vamos a subir un nivel. Hablemos de las claves del reino, las que nos permiten identificar cada registro de forma única y, lo más importante, conectar nuestras tablas entre sí. Aquí entra en juego la primary key, o clave primaria. Esta es sin duda la restricción más importante de todas. Es el identificador único y absoluto de cada fila en una tabla. Piensen en ella como el número de serie de un producto. No hay dos iguales y no puede faltar. Toda tabla que se respete debería tener una. Y ojo con esto, que es un detalle súper importante. Una tabla puede tener varias columnas que sean unique, o sea, con valores únicos. Pero solo, y repito, solo puede tener una primary key. Es el identificador principal, el definitivo. A ver, para entender lo que viene, miremos esta tabla de libros. Es simple. Tiene un código, un título y, fíjense bien, un código editorial. Y por otro lado tenemos nuestra tabla de editoriales. Aquí está la lista oficial, cada una con su código, que por supuesto es único. Bien, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el código editorial que ponemos en la tabla de libros realmente existe en nuestra tabla de editoriales? ¿Cómo evitamos que alguien invente un código que no corresponde a ningún editorial real? Y la respuesta, la solución elegante a este problema, es la foreign key, o clave foránea. Esta es la restricción que crea un puente, un vínculo irrompible entre dos tablas. Se encarga de mantener lo que llamamos integridad referencial, o sea que los datos relacionados siempre sean correctos y consistentes.
Lo que hace esta restricción, en la práctica, es evitar que tengamos registros huérfanos. Es decir, gracias a la Foreign Key, es imposible tener un libro en nuestra base de datos que apunte a una editorial que no existe, ya sea porque se borró o porque el código se ingresó mal. Mantiene todo conectado y consentido. Perfecto. Ya hemos recorrido las reglas más importantes. Pero, al final del día, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué es tan importante imponer todo este orden en nuestros datos? Bueno, la respuesta es simple. Porque al hacer esto, estamos construyendo una base sólida. Las restricciones evitan que entre basura a nuestra base de datos desde el primer momento. Aseguran que todo sea consistente. Y lo más importante, generan confianza. Confianza en los reportes, en las aplicaciones, en cada decisión que se tome basada en esa información. Simplifican todo y mantienen las relaciones entre los datos intactas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Ahora que conocemos las reglas que protegen los datos, ¿qué tan confiable es la información que consumimos y usamos todos los días? Da para pensar, ¿no?